Bien. Entonces, en la página Profe, 14, señora. que a Kevin no le cargan. Entonces, Sí, pero ya se ¿será está que conectado, ya está ahí entrando. Bien. Resulta que nosotros, voy a poner acá un gráfico primero. Me Ese es parece el un perro gráfico, ese es el llorando. gráfico de qué función. coseno? Muy bien. Entonces esa función es coseno de x. Bien. Resulta que yo esa función, simplemente haciéndole una modificación, yo la puedo desplazar verticalmente o la puedo desplazar horizontalmente. ¿Sí? O sea, yo la puedo mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, simplemente haciéndole una modificación a la función. Que eso es lo que quiere decir como tal lo que pueden ver en los dos cuadritos de arriba, donde dice desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal. Para yo desplazarla verticalmente, es decir, yo poder moverla hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Yo simplemente a la función que tengo, ¿sí? Le puedo sumar lo que la quiero desplazar. ¿Cómo así? Recordemos que el coseno, vamos a hablar exactamente de esta función. Recordemos que el coseno siempre está entre -1 y 1, ¿cierto? Eso nunca se va a mover de ahí. ¿Bien? Pero entonces yo lo que puedo hacer es que yo puedo desplazar de que no inicie, digamos, acá en 1, ¿sí? Sino que al yo moverlo, ¿bien? Entonces yo la puedo, o sea, lo que va a hacer es que también se desplace hacia la izquierda. ¿Bien? Pero entonces, vamos a ver primero cualquier función. ¿Listo? Entonces yo puedo tener una función cualquiera, f de x, ¿sí? Recordemos que f de x siempre va a ser y, ¿bien? O y es igual a f de x, ¿sí? Lo vamos a llamar así. Entonces yo puedo desplazar esa función hacia arriba y hacia abajo simplemente sumándole 1. Entonces yo puedo decir que si f de x, si yo a esto, voy a poner al revés, y igual a f de x. ¿Bien? Entonces si yo a esta de función que yo tengo acá le sumo algo, ¿sí? Al yo sumarle algo, permítanme un momentico, Profe, corra. Ah, bueno, yo le decía permítame, que corriera un poquito más para allá. permítame, sí, ya voy. Me toca así porque el espacio es un poco reducido. eh, entonces, ¿sí? Si yo a esta función que tengo, cualquiera, de un gráfico cualquiera, le sumo algo, lo voy a poner c, o sea, una constante, o sea, un número, ¿bien? Entonces se desplaza, cuando es positivo, o sea, cuando es sumado, se desplaza la gráfica hacia arriba, ¿sí? Cuando es restado, se desplaza la gráfica hacia abajo. Entonces, si yo le sumo c, entonces yo sé que ya esa gráfica no va a iniciar acá, sino que va a iniciar, puede ser más arriba, ¿sí? Bien. O sea, ya va a ser mucho más diferente. Bien. Porque está desplazada hacia arriba. Perdón, esto no es así. Si yo lo carricé, entonces pues ya no va a bajar hasta allá. Vamos a suponer que acá.
¿Sí? Entonces, recordemos, la función que tengo es esta. ¿Sí? Ahora, si yo la corro así, entonces pues ya no va a bajar hasta allá, sino que va a tener otro recorrido, ¿sí? Simplemente sumándole. Ah, pero si yo le resto, ¿sí? Menos. Si yo le resto, pues entonces ya no va a iniciar acá, sino que va a iniciar más abajo, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es simplemente la misma gráfica que tengo, ¿sí? Independientemente de cuál sea la gráfica, la voy a desplazar hacia arriba o hacia abajo, teniendo en cuenta esto que estamos agregando, ¿bien? Bien. Yo supongo que ustedes en matemáticas ya vieron cómo definir o cómo saben qué tipo de gráficas cada una, ¿no? Ustedes ya vieron graficación de funciones, ¿sí? ¿Sí? Ustedes ya saben qué es una parábola, qué es una elipse, Dices. cuando una gráfica es una recta, ¿sí? ¿O no? La verdad. Más o menos. Pero sí la Eso. ves. Ok. ¿Sí? Porque eso lo vamos a necesitar ahí. ¿Bien? Alija, el micrófono. Ay, qué pena. Ah. Estaba viendo un estado. Ujú. Bien. Pero entonces, resulta que yo las gráficas también las puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso lo podemos visualizar ya no sumándole a toda la función algo, sino a lo que es el valor de X, ¿sí? ¿Sin conexión o qué? Se trabó el profe. Frase libre. Se Hola, dijo. hola, hola. Listo, les Profe, esto decía. es una señal para que nos den la clase libre. No, pues sí. Listo. Les decía que también puedo desplazar la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda simplemente haciéndole una modificación a la función, pero ya no voy a modificar como tal la función completa, sino simplemente el valor que yo tenga en X. Es decir, si yo al valor que tenga en X le resto cualquier número, ¿sí? O sea, ya no lo voy a llamar f de X, sino f de X menos c, entonces cuando estoy restando la muevo hacia la derecha, ¿sí? Y cuando le sumo, ya vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Cuando le sumo algún valor, por ejemplo, X más C, entonces la gráfica se mueve hacia la izquierda. ¿Bien? Aquí tenemos que tener muy presente que si resta, se mueve a la derecha. Y si suma, se mueve hacia la izquierda. ¿Listo? Es como un efecto contrario. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Para que lo veamos mucho mejor. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que yo tengo que yo tengo y igual a x, ¿sí? Ahí les voy a ayudar con una de las del primer punto. Voy a suponer que yo tengo y igual a x, ¿sí? Cuando yo tengo y igual a x, ustedes saben que esa gráfica es una recta que pasa por el origen, ¿sí? Y que va aumentando, digamos, hacia el infinito o disminuye hacia el infinito. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasa si yo a esa función le sumo 1? ¿Sí? ¿Quién me quiere decir? Profe, pues Se se mueve corre. para arriba y para la derecha. Ve, para la izquierda. Izquierda. Bien, ahí solo se va a mover hacia la de izquierda, porque recordemos
que si yo digamos, la modificación se la hago solo al valor de X, entonces simplemente se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en este caso está sumando, ¿sí? Entonces se va a mover hacia la izquierda una unidad, ¿sí? Que fue lo que digamos le aumentamos a la gráfica. Entonces la gráfica me va a quedar una unidad hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de sumarle le resto? Pues sería uno para la derecha. Exactamente, sería 1 hacia la derecha. Esto es menos 1. ¿Bien? Ok. Digamos que esa es una muy sencilla. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Queda claro esto? Sí. Profe, ¿y qué página vamos a hacer con esto? La 14. Eso se ve muy difícil. No, por eso les digo que deben de tener un poco claro de cómo obtener gráficas de funciones. O deben de saber más o menos cuándo es una parábola, cuándo es una elipse, cuándo es una recta. ¿Sí? En este caso solo hay parábolas y rectas. Entonces no tendrían problema. ¿Bien? Ahora, Ay, profe, la 2 está muy fácil. sí. Yo ya la voy a hacer. Ajá, Por eso está les muy digo fácil. que por eso esa página no va sola, va acompañada con las... Uy, no. Ajá. Después de la clase, profe, ya nos ocupó la clase, ya no nos puede mandar tarea, profe. Pero es que la tarea es dentro de 8 días. O sea, la página 14 más los acertijos. Bien. ¿Cómo sabemos cuándo es una parábola? Recordemos que cuando una parábola Cuando tiene más o menos, no no sé. siempre está elevado al cuadrado de la x, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que esta parábola es f de x igual a x al cuadrado. ¿Bien? Pasa por el origen, ¿sí? Y pues tiene la forma hacia arriba. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasaría si yo a esta función completa, ¿sí? Yo no digo que es x al cuadrado, sino que es x al cuadrado más 1. ¿Quién me quiere responder? ¿Hacia dónde se desplaza esa parábola? Hacia la izquierda, pero ya no quedaría todo el origen, ¿Hacia sino la en izquierda? Sí, Ahí yo no estoy positivo. modificando solo la x. Ojo, yo no estoy modificando solo la x, se está modificando toda la función completa. Está Ahora, en la recta que teníamos, ¿sí? Si estábamos modificando la x, porque a la x le estábamos sumando 1, ¿cierto? Pero aquí tenemos que tener en cuenta de que la x está elevada al cuadrado. Entonces acá yo cuando le sumo 1, digamos, no estoy elevando el 1 al cuadrado, simplemente estoy modificando toda la función más 1. Entonces, en este caso, la gráfica se mueve una unidad hacia arriba. ¿Sí? Como suena rico de marcador, desde acá se escucha. Bien. ¿Qué pasaría si fuera x al cuadrado menos 1? se mueve hacia el otro lado, ¿no? Hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la gráfica se mueve hacia abajo, o sea que viene de esta manera. ¿Bien? Pero, ¿qué pasaría si yo a esa gráfica lo que digo es que ya no es x al cuadrado más 1, sino x más 1 al cuadrado? Ahí ya estoy modificando el valor de x. O sea, ya el valor de x Entonces como se tal. correría Ajá. uno para la izquierda y uno para arriba. No,
No, porque acá simplemente estoy modificando el valor de X, o sea que el de arriba y abajo no lo estoy modificando solo el valor de X. Y recordemos que cuando yo modifico el valor de X, entonces muevo hacia la izquierda y a la derecha. Para que se cumpla lo que tú me acabas de decir, yo tendría que decir que esto es X más 1 al cuadrado, ¿sí? Más 1, menos 1, ¿sí? Porque ahí estoy modificando el valor de X y estoy modificando también el valor completo de la función, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Bueno, voy a suponer que sí, están diciendo que sí, ¿no? Pero entonces, cuando yo solo estoy modificando el valor de X, ya mueve hacia la izquierda o hacia la derecha solamente. En este caso, como es más 1, se mueve una unidad hacia la izquierda. Entonces ya la gráfica va a pasar por este lado, ¿sí? Bien. Y lo mismo, si yo le pongo f de x igual a x menos 1 al cuadrado, entonces ya va a ser más 1. ¿Sí? Entonces se va a mover más o menos así. ¿Sí? Pero puede pasar de que si, digamos, yo modifico el valor de x y adicional el valor total de la función, ahí sí se mueva hacia la izquierda o a la derecha o hacia arriba y hacia abajo. ¿Bien? ¿Preguntas? Profe, cuando está elevado al cubo, ¿qué es? Cuando está elevado al cubo, ya voy para allá. Normalmente, la gráfica cuando está elevada al cubo es una gráfica de este tipo. ¿Listo? Siempre da una gráfica de este tipo y pasa lo mismo. Entonces, esta gráfica como tal es f de x igual a x al cubo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo x al cubo más 3? ¿Cómo se mueve esa gráfica? ¿Cómo? Más 3 se correría para la izquierda. Bien. Sería igual, pero para la izquierda. Exacto, 3 unidades a la izquierda. Entonces ya no va a pasar por el 0, sino que va a pasar por el 3. Listo. Entonces, esta gráfica queda igual, solo que ya el origen cambia. Ya el origen no es el 0, sino que es 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de x al cubo tengo x más 2 al cubo? Perdón, esto no es a la izquierda. Me confunden. Esto es desplazamiento vertical. Este era hacia... Acuérdense, cuando modifico toda la función es hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? En este caso pasa por acá, por el 3. ¿Bien? ¿Listo? ¿Sí? Recordemos, cuando modifico toda la función, ¿sí? El desplazamiento es hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Cuando modifico solamente el valor de x es que se desplace a la izquierda o a la derecha. ¿Listo? Entonces, en este segundo caso, sí pasaría por el 2. ¿Listo? Suponer que el 2 queda acá. Profe, Señora. ¿y uno cómo hace para ubicarlos más o menos? O sea, si dan una función, ¿uno cómo hace para ubicarlos en la recta? ¿En qué punto exactamente? Ya, el tercero. Sí. Ok. Ahí es donde les digo que tienen que tener muy en cuenta cómo se realiza
una función. Profe, Yo les recomiendo... profe, pero señor, digo, en esta hacemos una recta, en la tercera, o es una recta, o qué hacemos, lo que queramos. no. Por eso tienen que saber más o menos, ya les voy a explicar más o menos qué es cada uno. Resulta que cuando simplemente... Entonces, resulta que hay unas funciones que son las funciones principales. Si yo tengo f de x igual a x, si a esta le sumo, le resto, le multiplico, eso siempre va a ser una recta, o sea, cuando está la x sola. ¿Bien? O sea, le puedo sumar cualquier número, restarle cualquier número, multiplicarla por cualquier número y siempre va a ser una recta. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Si yo tengo, entonces, esta recta principal siempre pasa por el origen. ¿Sí? Todas estas principales que les voy a decir siempre pasan por el origen. F de x igual a x pasa por el origen. Ahora, lo que tienen ustedes que verificar es si yo le sumo 3, le resto 3, le multiplico por 3, bueno, le sumo, le resto. Por ahora vamos a sumar y restar. Entonces, esa gráfica hacia dónde se mueve. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Profe, pero uno puede tabular para... Sí, no hay ningún problema, eso les iba a decir. Entonces, como sé que de pronto tienen dificultades en saber más o menos por dónde pasa una gráfica, la pueden tabular. ¿Quién no sabe qué es tabular? No, profe, yo creo que todos sabemos tabular. Ok. ¿Qué es tabular? No, mentira, yo sí sé, yo sí sé. Ya le iba a decir, ¿está hablando en serio? Bien, ahora, si tengo x al cuadrado, ¿sí? Esa gráfica siempre va a ser una parábola, independientemente de si le sumo, si le resto, ¿sí? Si le sumo a la x, si le resto a la x, si fuese en toda la función, siempre va a ser una parábola, ¿sí? Recordemos que una parábola siempre tiene esta manera o esta forma, ¿listo? O también puede ir hacia abajo, pero pues es cuando digamos, este valor es negativo. Ahora, también tengo x al cubo. Y x al cubo siempre va a ser de esta manera. ¿Sí? De la manera que lo dibujamos ahora. ¿Sí? Siempre va a tener como esa forma. ¿Bien? Lo mismo, independientemente de si le sumo, si le resto, o si le sumo a la x o le resto a la x, lo que yo necesito que verifiquen es hacia dónde se mueve. ¿Sí? Si se mueve hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. ¿Sí? Entonces lo que le iba a decir es que pueden tabular. Recordemos que tabular es darle valores a x. Yo le doy valores a x y simplemente obtengo el valor de y. Entonces si x vale 1, por ejemplo, en esta recta, ¿cuánto vale y? Pues vale 1, ¿cierto? ¿Sí? Si x vale 2, pues y vale 2. Entonces, eso es lo que tienen pues como tal que realizar. ¿Listo? Lo pueden hacer tabulando, no tengo ningún problema con eso. Pero entonces si lo hacen tabulando en el procedimiento, me tienen que poner la tabulación. ¿Listo? Profe, y si no se tabula y se hace como algo así, Me como tienen algo que similar. decir cómo lo hicieron. ¿Sí? Porque resulta que si yo tengo, por ejemplo, una recta, digamos, f de x igual a x menos 9, ¿sí? Usted no la obtendrá. Si usted no tabula, usted la obtiene de otra manera. Bueno, usted me dice, el punto de corte de x es tal, el punto de corte de y es tal. ¿Sí? Entonces, para obtener esa gráfica, también hay un procedimiento. ¿Bien? Entonces ya ustedes me dirán cómo lo hacen. No tengo problema si lo hacen de una manera o lo hacen de otra manera, pero de los dos me tienen que hacer el procedimiento. ¿Listo? En el número 1, no, pues no, ahí no tienen que hacer ningún procedimiento. Ahí me pueden poner simplemente qué función es la que se adapta a las gráficas que tienen ahí en esa
Y en el punto 2 Profe. simplemente me señalan con una flecha cuál es cuál. No tengo ningún problema. Profe. Señora. Y en la pregunta que hacen ahí, puedo poner que tabulando, pues que tabulando uno No, permite porque en identificar ese caso, no, porque en ese caso, cuando yo les digo que si yo, por ejemplo, a esta recta le sumo, le resto, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para saber cómo se mueve una gráfica? ¿Sí? O sea, ahí lo que me están preguntando específicamente es cómo hago para identificar, digamos, cómo se mueve una gráfica hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, qué parámetros debo de tener en cuenta. ¿Sí? Entonces ahí usted lo que me tiene que poner es qué tiene en cuenta usted para esos desplazamientos. ¿Listo? Bueno, Preguntas. ¿Seguros? no, profe. Ojo que esto No. lo necesitamos para las 2 páginas siguientes que vienen, que es la 16 y la 17. ¿Listo? Entonces tiene que quedar muy claro. Bien. Listo, muchachos, eso es todo entonces por hoy. Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana exponen los que faltan. ¿Listo? Bueno.